Hola, buenas noches amigos. Bienvenidos a su programa de Diálogos Divinos. Ahora vamos a recomenzar a hacer una introducción porque me parece que hay muchas dudas, ¿verdad? Que preguntar. Así es, y aparte de dudas, como que hay mucha dificultad para entender lo que es esto de la divina voluntad. Hay que darle vueltas y vueltas. Y las preguntas que hemos recibido casi todas van por el mismo tenor. O sea, como que no se ha entendido realmente qué es este vivir en la divina voluntad, este gran don que Dios nos ha dado en la actualidad. Así que hemos pensado, y esperamos que ustedes nos comenten si es de su agrado o no, hemos pensado en hacer una especie de introducción a la divina voluntad. Esto nos llevará pues a algunos programas, o sea, no sé, pueden ser 3, 4 programas, 40, no, pero tratamos de dejar como una idea más clara de lo que significa vivir este don que nos están otorgando en la actualidad, ¿no? Así que pues bueno, vamos a tratar de irnos adentrando, pero sobre todo a mí me gustaría, antes de empezar de lleno con lecturas, a mí me gustaría que hiciéramos una pequeña como resumen de nuestro origen, de nuestra religión, o sea, para entender de dónde viene este don, porque cuando hablamos de cosas nuevas, o sea, aparentemente nuevas, creemos que es algo que se agrega a todo lo anterior. Y creo que esto ya lo tenemos muy bien sabido, que no es así. O sea, el vivir en la divina voluntad no es más que un regresar al origen, ¿no? Así que bueno, pues vamos a hacer, no sé, ¿qué opinas, Alejandra? ¿Qué opinas de esto, de nuestros antepasados? Bueno, venimos de los judíos, venimos de la raza judía y de la religión judía. Ellos tenían muy arraigadas muchas de sus tradiciones, sus costumbres, sus actos piadosos, eran muy, muy fuertemente apegados. Uh-huh. Para ellos, cuando llegó el Mesías, fue increíble porque los hizo cambiar, revolucionar sus ideas y realmente cambiar para decir, bueno, sí, ok, ya está aquí el Mesías, ya ahora sí cambio y lo sigo. Puede ser que también esta divina voluntad sea igual. Ya tenemos muy arraigados nuestros conocimientos, nuestras ideas, nuestros actos piadosos y nos los cambian. Muchos se resisten al cambio, primero porque no entendemos, segunda no lo conocemos, no nos interesa o no lo hemos leído, o el cambio es el que nos pone en crisis. Exacto, esa es una muy buena observación, o sea, ponernos en crisis, ¿no? Porque nos saca de nuestro estado en donde nos sentimos seguros. O sea, realmente casi siempre tenemos la plena seguridad que con lo que estoy haciendo estoy bien. O sea, y me siento cómodo, me siento a gusto y tengo la firme convicción de que estoy en lo que el Señor quiere, ¿no? Y nos dicen, esto le gusta a Dios, haz esto. Ah, bueno, perfecto, lo sigo. Y ya, y estamos Dios me debe de dar las gracias, ¿no? Y cuando se nos presenta otra cosa, bueno, entonces como que, y sobre todo otra cosa que es aparentemente diferente, ¿sí? Ese es el punto. Y no entendemos que nuestra historia religiosa está llena de símbolos que están representando una realidad que viene posterior. O sea, simbolismo, realidad, simbolismo, realidad. O sea, es muy notorio, por ejemplo, al pasar de la religión judaica al cristianismo. O sea, todo lo que ellos acostumbraban era un símbolo de lo que venía después, de lo que venía ya después de la redención de Jesús, ¿no? Y Jesús venía ya anunciado por varios profetas en símbolos. Bueno, Jesús está anunciado desde el paraíso, ¿no? Si te acuerdas. O sea, pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente con la mujer,
la mujer es la Virgen, no es Eva, sino está hablando de la mujer, de la Virgen, la mujer con mayúscula, ¿no? Y él prácticamente ahí le anuncia que tanto la mujer como su descendencia, y su descendencia es primero Jesús, pero también nosotros. O sea, no debemos sentirnos excluidos y poner nada más a Jesús, sino también nosotros somos los que vamos a derrotar a ese enemigo, ¿no? A ese demonio. Así que Jesús está prácticamente desde el principio. Sí. Ahora, como dices, es todo un anuncio que va creciendo, ¿no? Va creciendo, cada vez es más claro. Y, por ejemplo, tenemos cosas tan claras como todo lo que Isaías habló sobre el Redentor. Es prácticamente idéntico a lo que pasó después, ¿no? Sobre todo en la Pasión. Así que tenemos esta gran historia y metodología, pero yo digo una gran historia para irnos acercando a este final, porque este final no es más que regresar al inicio de esta historia, ¿no? Es la coronación ya completa de la creación. Así es. Que debió haber sido al principio, pero por la caída del hombre tuvo que dar un camino más largo. Regresar a la creación no es muy aceptada porque normalmente el hombre en su evolución tecnológica, científica, cultural, siempre va a algo más diferente. Y cuando expone uno la idea, no es que vamos a regresar al origen, como fuimos creados, ya no me checa. Pensamos que vamos a regresar a la época de las cavernas. Más o menos, ¿no? O de los primates. Ahí es donde está el choque, ¿no? ¿Cómo que vamos a regresar? Se supone que debemos de ir para arriba, a evolucionar, a adelantarnos. Ahora nos proponen regresar. Sí, ese también es crisis, causa crisis. Es que nos caímos. Pero no del árbol, ¿eh? Sí. O sea, esto es nos caímos efectivamente. Hay algo muy curioso, o sea, son simples comentarios antes de entrar en tema, pero son comentarios que a mí me parecen que necesitamos ir poniendo sobre la mesa. Son 3 divinas personas, ¿sí? Ajá. Deben ser, si cada persona tiene una obra, deben ser 3 obras. En el momento de la creación, o sea, el hombre es perfecto, es exactamente lo que Dios quería, es el hombre perfecto para poder que Dios se ponga en él para llevar una vida junto con el hombre y poder establecer su reino sobre la tierra. Pero entonces nada más hubiera habido 2 obras. ¿Se entiende? Con la creación y el reino, o sea, la santificación. ¿Y la redención no? La redención no. O sea, como que hubiéramos quedado como, no sé exactamente, pero sin toda la riqueza enorme del amor sufriente de Dios, ¿no? O sea, todo lo que este amor sufriente nos da, quizá se hubiera manifestado a través de la renuncia de la voluntad humana de Jesús, porque Él no hubiera tenido que tomar nuestras vidas para vivirlas. ¿Se entiende? Ahí ve uno cuánto amor nos tiene Dios, que Él se aventó a sufrir. Él se aventó, por sus criaturitas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, de alguna manera, o sea, tenemos que entender que, como decía San Pablo, feliz culpa que nos mereció tal Redentor. O sea, feliz desobediencia de Adán, porque gracias a eso tenemos ahora la segunda obra de Dios que no estaba como contemplada dentro del contexto. Y ahora tenemos un Redentor que nos brinda todo el amor sufriente de Dios y que en donde nos vemos adornados con todo lo que Él hizo y que ahora eso recae sobre nosotros y tenemos prácticamente ese adorno, esa parte,
¿cómo diríamos?, majestuosa de ese amor que en donde todo un Dios inmortal quiere venir a morir por nosotros, donde un Dios impasible se somete al sufrimiento. Así que bueno, pues creo que hasta cierto punto como que salimos ganando. Y esa misma entrega que Él nos da es la que nos pide. Claro, o sea, porque si Él, siendo Dios, da todo por una criatura que somos nosotros, como que sería muy justo que ahora la criatura diera todo por un Dios como Él. Y sobre todo, o sea, vamos a entender, Dios da todo lo suyo por obtener la nada, que somos nosotros. Y digo la nada porque todo lo que tenemos pues nos ha sido dado, ¿no? Y entonces Él lo que quiere es obtener esa nada para tener su vida en nosotros. Nosotros, ¿qué ganamos? El todo. El todo. O sea, de ser la nada podemos llegar a ser el todo. Otro punto que es interesante y que yo pienso que a veces genera mucho conflicto es con todas aquellas personas que han adoptado, que han cedido su fe, su creencia, la han cedido a la ciencia. Y entonces pensamos que entre más atrás vamos, más animalescos somos. Y adoptan la teoría de la evolución, y entonces cuando decimos que hay que regresar al principio, como que se piensa que el hombre entre más antiguo, más irracional y más cercano al animal, ¿sí? Entonces como que también hay cierto problema. Sin embargo, entre más antiguo es más perfecto el hombre. O sea, entre más nos alejamos del hoy, vamos encontrando que el hombre es más perfecto. Hay un dato curioso, hay una arqueóloga, antropóloga, no recuerdo el nombre ahorita, que ya afirma que el hombre entre más antiguo es más perfecto. Esto vale la pena, después les doy el dato. ¿Rasgos anatómicos? Todo, en cuanto a rasgos, y en cuanto a cultura. Y bueno, creo que es obvio, en el momento, vamos a situarnos, tenemos dos posibilidades. O creemos en la revelación o creemos en la ciencia. Si yo creo en la revelación, debo creer que Adán y Eva fueron creados por Dios y que de ahí, después de la falta, después de la desobediencia de Adán, ellos salen del paraíso, pero ya conocen todo. O sea, conocen, por ejemplo, los hijos de Adán, uno es agricultor y el otro es ganadero. Conocen el fuego, cocinan y ofrecen holocaustos a Dios con el fuego. Forman ciudades, ¿sí? Así que debemos entender que no es el Homo sapiens o el Pithecanthropus erectus, no es nuestro antepasado, sino que Dios realmente creó a ese hombre. Y sobre ese hombre sobre el que nos vamos a basar. O sea, para entender qué es esto de regresar al inicio y de regresar a ese punto de santidad, de la santidad que Dios quería formar en nosotros. Porque también no pensábamos que fuera posible hacer eso. Para nosotros era imposible. ¿Cómo la vamos a hacer para regresar? Hasta que vino Luisa y los escritos y ya Jesús nos reveló el cómo. Así es. Y Jesús nos deja en el Evangelio, esto también un comentario, simple comentario, nos deja cosas que parecen como utópicas, ¿no? Nos parece como que nos vino a decir, no me arriesgo a decir la palabra de mentiras, pero bueno, como que nada más habló por hablar, ¿no? Pueden hacer obras mayores que las nuestras, que las mías. Y a algunas personas eso les genera comezón, porque
piensan que nadie puede hacer obras mayores que las que hizo Jesús. Pero Jesús piensa que sí podemos hacerlas. Así que mejor le creemos a Jesús que a las otras personas que dicen que no. ¿Sí? Pero no nos dijo cómo. Nos dijo que podemos hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo, pero no nos dijo cómo. O sea, nos dijo que debemos llegar a ser uno con ellos, o sea, con el Padre, con Él, con el Hijo y con el Espíritu Santo, de la misma manera que ellos son uno, pero no nos dijo cómo. O sea, hay muchas cosas en el Evangelio que quedan como... Es un indicio de que hay algo más, pero no nos dejan, no nos dan el cómo. Sí, y lo que veo es que cuando nos explica el cómo, también nos explica el a dónde vamos. Claro. Por ejemplo, no sabíamos cómo regresar a volver a ser Adán, pero no sabíamos quién era Adán. Ese es otro de los puntos. Muy vaga. Muy vaga, e incluso se ha llegado a negar a Adán, ¿no? O sea, ya en algunos lugares, hasta oficialmente, se dice que Adán no existió. Y yo simplemente pondría esto: si Adán no existió, entonces todos los escritos, no me voy a referir a otras cosas, todo lo que se dice en el Evangelio es utópico. Porque si Jesús es el segundo Adán, ¿en dónde quedó el primero si no existe? ¿Por qué le nombran el segundo? ¿Sí? ¿Por qué Jesús habla del Adán? ¿Por qué por qué San Pablo nos menciona que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y que por un hombre, o sea, por Jesús, somos redimidos? O sea, como que queda tambaleándose mucho todo lo que es la parte doctrinal. También a María la mencionan como la nueva Eva en algunos lugares. En el Evangelio yo no, definitivamente no. O sea, esto es a partir de revelaciones privadas. No recuerdo, o sea, realmente todas las cartas de los apóstoles pero creo que no. Sí, o sea, creo que no. Entonces, Adán es necesario. Y luego en los escritos de Jesús, no me voy a referir a otras revelaciones, sino en Luisa, es muy claro y muy preciso: Adán. Y lo menciona cantidad de veces y lo pone como una criatura en específico, nos da los datos para entender que es necesario que sea un hombre y que en ese hombre quiera fundar toda su obra, al decirnos que la divinidad siempre actúa primero en uno. Cuando quiere hacer una obra universal, primero lo trata con uno para que ese uno le pague. Y luego, o sea, ya una vez pagado Dios, pueda extender esa obra a todos los demás. Nos dice que en el cielo vamos a conocer cómo fue creado el hombre. Dice, pero no como una historia, como una narración, sino en Adán mismo. O sea, nos pone a Adán como que vamos a ver en él, en su persona, el cómo fue creado el hombre. En fin, Adán existe. ¿Me mandé? Hay una lectura en la que Adán se le aparece a Luisa. También. Si no hubiera existido Adán, entonces ¿quién se le apareció? En fin, o sea, es simple charla aquí, así medio informal, pero para llegar a entender que Adán es necesario en la historia de nuestra religión. Pero ahora vamos a empezar a entrar ya en el terreno. Antes de empezar con Luisa, con lo que es la divina voluntad y todo, como tratamos de dar unas bases para mantener firme nuestra fe y nuestra creencia en esto, vamos a hablar un poco de doctrina de la Iglesia Católica. Vamos a hablar un poco de Evangelio, vamos a hablar un poco de cartas de los apóstoles, para fincar, vamos a poner cimientos
sobre esto, sobre esta divina voluntad que Jesús nos quiere dar, este don que nos quiere dar, ¿no? Así que vamos al catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué nos dice este catecismo, ¿no? Sí. A ver, empezamos a leer. En el número 260 dice: el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Si nos fijamos lo que está diciendo, o sea, el fin último, o sea, que es la finalidad, la única finalidad que Dios se traza, porque ese es de lo que se trata, es que el hombre, que la criatura entre a la unidad, llegue a la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir unidad perfecta? Ser uno con Dios. Participación de todo, ¿no? Tanto de obras como de atributos, como de naturaleza. Entonces nos está poniendo el catecismo de la Iglesia Católica que debemos llegar a la unidad con el Padre, que es la potencia, que sería la voluntad, que debemos llegar a la unidad con el Hijo, que es la sabiduría, y que debemos llegar a la unidad con el Espíritu Santo, que es el amor. Por lo tanto, está diciéndonos que debemos como tener en nosotros todo lo que ellos tienen para que esa unidad sea perfecta, ¿sí? Y esto es lo que podríamos catalogar como santidad divina. Pero eso tampoco nos los explica cómo. No nos dice, tienes que seguir tales y tales rituales ni nada. Pero ya el catecismo, ya la Iglesia había llegado a este punto de conocimiento y ya nos lo estaba expresando, ¿no? Desafortunadamente no leemos el catecismo y entonces como que queda volando. Es un conocimiento que no tenemos y cuando lo oímos pensamos que se trata de algo incluso herético. Y sobre todo en esta época en la que hay tantas y tantas desviaciones y sobre todo cosas como la New Age, en donde el hombre piensa que puede llegar a formar a Dios, ¿sí? O sea, y que el hombre tiene que desarrollar su yo soy personal. En fin, entonces, por eso es que queremos ponernos en el catecismo primero. O sea, esta es la base, ¿no? Sin embargo, o sea, también hace una pequeña diferencia. Vamos a seguir leyendo, ¿sí? Dice: pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Pero desde ahora, o sea, como quien dice, aquello es para después. Pero desde ahora, o sea, como decir, bueno, aquello viene después, pero ya ahorita podemos llegar a ser habitados por la Santísima Trinidad. Que esa sería la habitación de Dios en la criatura. San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Conchita Cabrera de Armida: la que te toca a ti, toca el verbo. Y debe de haber cantidad de ejemplos de personas, de santos, que han llegado a esta unidad con la Santísima Trinidad, pero no a vivir o a obrar en ella. Y que ella, la Santísima Trinidad, obre en la criatura. Se ha quedado en el habitar, ¿sí? A ver. Dice: si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ahí es donde se basa este pasaje. Este pasaje sirve de base para lo que dijo de la santidad humana. Yo pienso que el anterior, se debe estar basando en las palabras de Jesús en la última cena. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno y sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. La unidad perfecta. Porque la unidad entre Jesús y el Padre es una unidad perfecta. Y ahí es en donde nos quiere, ¿sí? Entonces, como que la Iglesia ya lo había entendido y lo plasma en estos artículos, ¿no? Hay muchos más y aparte, o sea, creo que aquí
podemos entender y podemos basarnos o poner de ejemplo varios pasajes del Evangelio. Uno de esos pasajes es el joven rico. O sea, el joven rico que se acerca a Jesús a pedirle el cómo puede llegar a tener la vida eterna. Entonces, él lo que quiere es llegar a tener la vida eterna. ¿Sí? Entonces le dice Jesús, cumple los mandamientos y listo. Pero él insiste y dice, bueno, es que eso ya lo cumplo. ¿Qué pasa? Según San Lucas, dice, Jesús lo vio, lo amó. Jesús lo vio, lo amó y le dijo, entonces lo que quieres es ser perfecto. Hay dos realidades, dos, ¿cómo diríamos?, destinos de las almas. La salvación y la perfección. Y los dos requieren de actividades o de actitudes diferentes. La salvación es obedecer la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos. La perfección no solo es cumplirlos, sino ahora es despojarse de todo, unificarse con Jesús, tomar nuestra cruz, seguirlo al Calvario para morir y que Jesús nos resucite en vida a una vida ya gloriosa. Entonces, es un pasaje que, bueno, va en cierta forma concordando con todo con ese artículo del catecismo, ¿no? También yo quisiera no dejar pasar por alto el hecho de lo que San Juan nos dice, porque es muy frecuente oír que la finalidad es llegar a ser hijos de Dios. Pero el mismo San Juan, que es el que pone esto sobre la mesa, en el Evangelio nos dice que por todo lo que hizo Jesús nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero luego, o sea, se queda ahí en el Evangelio y aparentemente esa sería nuestra meta. Sin embargo, en su primera carta dice algo diferente, porque él pone y dice, bueno, ya somos hijos de Dios por medio de todo lo que Jesús hizo, pero lo que debemos ser no lo conocemos. Eso es importante. Es la primera carta de San Juan, en capítulo 3. O sea, ahí queda perfectamente señalado que hay algo más. ¿Y Juan sabía esto porque lo ascendieron al séptimo cielo? ¿Por eso él sabía que teníamos que ser otra cosa aparte de hijos? Yo pienso que sí. Hay relatos en donde cuando él está con Jesús, o sea, todavía en el tiempo de los apóstoles, Jesús a veces los va empujando a que vayan reflexionando. Y yo diría que los va empujando como a fundirse con él para tomar sabiduría de él. Por ejemplo, hay un pasaje, está en María Valtorta, en donde antes de elegirlos ya como apóstoles se los lleva al monte y los pone en cuevas separadas, ¿sí?, a meditar. Y les pide que no salgan de ahí y que él es el que les va a ir a llevar el alimento. Un alimento muy escaso, y esto también nos debe de llamar la atención, porque cuando el hombre se pone o trata de ponerse en contacto con Dios, las cosas materiales, incluso el comer, puede ser un poquito de estorbo. Y estoy hablando del comer como comemos, ¿no? Para hartarnos. ¿En exceso? En exceso. El estómago lleno se impide que el espíritu pueda volar. El estómago no lleno, digo no vacío, pero bueno, vacío con poco alimento, eso le permite al espíritu estar más ágil. Así que en estos momentos en los que Jesús pone a los discípulos, ellos entienden mucho, no tanto por su razonamiento de ellos, sino porque es Jesús quien se presenta a su espíritu. No es que les hable, sino se presenta a su espíritu y ahí, dependiendo de la disposición de cada uno de ellos, se va
llenando de más conocimiento. Y eso nos debería de poner en alerta, que esa es la manera de poder llegar a entender a Dios, no llevando la vida que llevamos, no llevando la vida de comer y todo placer y todo comodidad y toda una vida de confort, que muchos de nosotros ansiamos esa vida o estamos acostumbrados a esa vida y estamos siempre buscándola no por la maldad, sino porque así somos. Y luego, por ejemplo, abusamos de la comida y queremos meditar. Nos quedamos dormidos. O hay pesantez, ¿no?, en el espíritu, en fin. Así que, ¿dónde lo aprendió? Yo creo que en todos esos momentos en los que va meditando, en los que Jesús se va presentando a su espíritu, y podríamos decir que quizá eso es subirlo al séptimo cielo, pues probablemente. O a lo mejor hubo una revelación diferente, no sabemos, pero sí sabemos que subió al séptimo cielo. Porque es curioso, como dice usted, es curioso como si le creemos a los apóstoles las cartas de San Pablo, a San Pedro, a Santiago, todo lo que escribió Juan del Apocalipsis. A ellos sí les creemos y no los cuestionamos. A Jesús sí lo cuestionamos. Uh-huh. Así es. Es al que menos le creemos. Así es. Pero a los apóstoles no los cuestionamos porque no los entendemos. No los entendemos, y esto es como una incongruencia, porque se nos dice que el hombre no puede aspirar a más, que su punto es llegar a la salvación. Esa es como la meta del hombre. Y según Jesús, pues no va por ahí la cosa, ¿no? O sea, es algo más que eso. Entonces, como que leemos, la iglesia en conjunto entendió, pero no lo puso como una realidad para ella, puesto que jamás se menciona. Y cuando esto se le habla a alguno de los ministros, se quedan perplejos como diciendo, no, esto no puede ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo integran como parte de la doctrina, aunque es doctrina. ¿Sí? Se enseña nada más como referencia y ya. Como referencia. Uh-huh. Y entonces en esa carta lo que dice San Juan es que ya somos hijos de Dios, pero que lo que debemos llegar a ser todavía no lo conocemos. Y que cuando venga el Espíritu de verdad, Él es el que nos va a conducir hasta la verdad plena. Vamos a leer algunos numerales del catecismo, donde la Iglesia nos va diciendo qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? En el 295 dice: creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Luego en el 375, la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Uh-huh. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. O sea, ¿cómo nos va poniendo y nos va diciendo que es una participación de la vida divina? Pues vivir la vida divina. O sea, si alguien le participa a otro parte de lo que él tiene, pues es tener exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Espérame, hay aquí un comentario que nos han hecho que son realmente interesantes. Por ejemplo, Ruth Trujillo dice que en Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, tipo de lo que había de venir. Yo diría que él reinó la muerte hasta que vino Jesús, no hasta Moisés, porque ninguno de los profetas, ninguno de los buenos, de los reyes, ninguno pudo entrar al cielo. O sea que lo que reinaba en ellos era la muerte, ¿sí? Ahí como que hay que extender un poco porque nadie pudo entrar al cielo, por lo tanto el reino era el reino de la muerte, el reino de las tinieblas, aunque eran grandes santos. Dice Lisa, la divina voluntad responde a todo el fundamento y doctrina que hasta el momento tenemos en nuestra fe. Los problemas al que nos puede enfrentar es una mala interpretación por autoengaño de la propia voluntad o el negarla por no querer responsabilizarnos de lo que Dios nos está permitiendo entender. No queremos pensar. Así es. Totalmente de acuerdo con usted. Bien, el Padre Dengo manda saludos y su bendición para todos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Bueno, entonces seguimos con los artículos del Catecismo. En el numeral 460 dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué llevamos hasta ahorita? Perdón, ¿qué llevamos hasta ahorita? Primero vamos a ser partícipes del ser y de su sabiduría en el 295. Uh-huh. En el 375, la santidad, ¿no? Fuimos creados en un estado de santidad y justicia, Adán y Eva. El que viene es el 460, donde dice el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Si se fijan, esto va respondiendo no respondiendo, sino poniendo las bases del cómo podemos llegar a la unidad perfecta con la Santísima Trinidad que se mencionó en el 260. O sea, en el 260 nos dice que el fin último es llegar a esa unidad perfecta. Y aquí es la manera de ir llegando. ¿Cómo? Cuando me participen del ser divino, cuando me participen de su sabiduría, de su vida, de su naturaleza, de su divinidad. O sea, eso es lo que me va haciendo semejante, o no semejante, sino me va uniendo a la Santísima Trinidad por la semejanza en todo lo que ella es y lo que ella contiene, ¿no? Aquí San Atanasio dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Uh-huh. Y luego Santo Tomás también nos dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Así es la misma idea que San Atanasio, ¿no? Y lo está diciendo, bueno, San Atanasio, pero sobre todo Santo Tomás de Aquino, que es uno de los grandes pilares de nuestra iglesia, ¿no? Y que está en el 460 del Catecismo. Así es. En el numeral 759 dice, el Padre eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Así es. Entonces, creo que hay otros, ¿no? En el 704 dice, en cuanto al hombre, es con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, como Dios lo hizo, y él dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. Este articulito es perfecto y para todo aquel que crea en nuestra doctrina, que crea en nuestra iglesia, esto debería de tirar por completo en nuestra mente todo lo de evolución. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre aún en la parte externa
aún en la parte externa, o sea, en nuestra figura, deberíamos de tener la figura divina. Y la figura divina no es un chango. La figura divina no es un lemúride. ¿Sí? La figura divina es Jesús. Entonces, por eso es que nuestra parte externa también tiene esa participación de la divinidad, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad hecha hombre. Entonces Jesús es la misma divinidad, o sea, y a imagen de Él fuimos creados. Y en el 521 dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él. A ver, espérame tantito, porque esto es un artículo muy, muy interesante, lo hemos comentado en varias ocasiones, pero bueno, estamos tratando de iniciar nuevamente este programa de poner las bases de la divina voluntad, y esto es fundamental. Cristo hace que podamos vivir todo lo que Él vivió y lo podamos vivir en Él. ¿Sí? En Él. Entonces la pregunta es decir, a ver, un momento, ¿y cómo lo voy a vivir en Él? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Alejandro? Pues aquí en vida, ¿no? Sí, pero Ya que en la divina voluntad. Viviendo en la divina voluntad. Intercambio de vida. Pero ¿cuándo lo puedo vivir en Él? ¿Cuándo vivió Jesús lo que Él vivió? Estando en la tierra. Estando en la tierra hace 2000 años. Ajá. Y ahí dice que lo puedo vivir, que Él hace que yo lo pueda vivir en Él. Y entonces lo que podríamos pensar es decir, no, es que es en el momento actual. Y entonces sigue el artículo del catecismo y vamos a ver lo que nos dice. Dice, y que Él lo vive en nosotros. Y que Él lo vive en nosotros. ¿Cuándo? Pues cuando estemos vivos. Ahora. Pues sí. Ahora, y digo ahora porque es en nosotros. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es maravilloso. Dios no vive en el tiempo, Dios vive en la eternidad. Dios es un acto único, por lo tanto todo lo que Dios hace está siempre en un eterno presente. Nosotros vivimos en el tiempo y aparentemente las cosas van sucediéndose y van quedando en el pasado. O sea, para nosotros humanamente sería total y absolutamente imposible el regresar a ese pasado y poder, ¿cómo diríamos?, coactuar con Jesús para vivir en Él todo lo que Él vivió. Y no me resulta tan imposible el hecho de que Él lo viva en mí. Eso lo veo factible. Pero que yo lo viva en Él, eso me queda totalmente fuera de mi alcance. Esto es una de las grandes verdades y de las grandes maravillas del vivir en la divina voluntad, porque es sacarnos del entorno humano, sacarnos de esta, ¿cómo diríamos?, esclavitud en donde estamos. Y digo esclavitud porque estamos esclavizados al tiempo y al espacio. El momento que pasa, o sea, nunca estamos más que en el acto presente. Y todo lo que hice en el presente anterior ya no lo tengo a mi alcance. Pero en Dios, ahí sí, porque si Él me saca de este tiempo y me pone en la eternidad, gracias a esta convivencia con Él, gracias a esta unidad perfecta con la Santísima Trinidad, en mí ya tampoco hay tiempo. Y entonces puedo estar actuando junto con Jesús hace 2000 años y Él puede estar actuando junto conmigo en el hoy y haciendo lo mismo que Él hizo. ¿También nos podemos ir al futuro? Claro. O sea, en la divina voluntad no hay tiempo, hay que recordarlo. Y lo que la divina voluntad, bueno, es que ya me metí con divina voluntad y no quería yo empezar con esto, pero viviendo en esta unidad con la Trinidad,
Estamos viviendo lo mismo que Él vive. Y la Trinidad no tiene tiempo. ¿Sí? A ver, seguimos con ese articulito. Dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Uh-huh. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. San Pablo nos hablaba de que teníamos que completar lo que le faltó a la pasión de Jesús. Ahí lo limita nada más a los sufrimientos y lo está poniendo en función de la salvación. Prácticamente esto es cierto, o sea, necesitamos unirnos a ese sufrimiento de Jesús, tomar la cruz, no la cruz de Él en sentido estricto, sino la cruz que me toque llevar a mí, aceptar el sufrimiento que me toque a mí en mi vida, unirlo a Jesús y caminar junto con Él. Ese fue una de las cosas por las que el joven rico como que no le gustó, ¿no? O sea, toma tu cruz. Los estados y misterios, ¿qué serán? Todo lo que él vivió, su infancia, su adolescencia, su vida adulta, su etapa de predicación, su pasión, su muerte y su resurrección. Esos son los estados y misterios de Jesús. El catecismo nos está poniendo la posibilidad de que debemos cumplir en nosotros, continuar todos estos estados y misterios. No nos dice cómo, porque no lo sabíamos, porque Jesús no lo había revelado, pero ya está indiciado y ahora sí, con toda esta, conjunto de verdades que el catecismo nos ha ido poniendo, podemos entender que lo que vamos a hablar de la divina voluntad, todo encaja perfectamente dentro de la doctrina de nuestra iglesia, que no hay nada que esté fuera. Claro, tendríamos que seguir escudriñando el catecismo, pero creo que con esto es suficiente. Y pues bueno, vamos ahora sí a empezar realmente qué es lo que es vivir en esta divina voluntad. Antes de seguir, también es importante, por ejemplo, leer la obra de María Valtorta, porque ahí también nos enseña estados y misterios y muchos actos de Jesús. Así es. Para poder con él vivirlos. Uh-huh. Uh-huh. Así es. O sea, la obra de María Valtorta es una narración muy pormenorizada de la vida de Jesús y de María, ¿no? en la tierra. Así que sí nos ayudaría mucho para conocer el actuar de ellos. Uh-huh. Bueno. Vendría la finalidad de la creación. La finalidad de la creación, o sea, aquí tenemos que ya con esta base vamos a tratar de establecer cuál es el fin de la creación, qué es lo que Dios se trazó en su mente para crear todo. Bueno, lo primero es que la finalidad tiene que estar en Él, ¿no? Tiene que estar en Él forzosamente. Uh-huh. Él no puede supeditar su finalidad a algo inferior a Él. Y que ni existe. Y que ni existe. Pero digo inferior porque todo lo que Él puede hacer es inferior a Él. Porque por el solo hecho de hacerlo Él, ya es inferior. Él es creador y lo que Él haga es criatura. Así que eso es totalmente cierto, ¿no? Ahora, San Juan nos dice que Dios es amor. ¿Sí? Uh-huh. El amor, ¿qué hace? Se da. Ama. O sea, ama. Uh-huh. Y el amor en Dios es darse. Por lo tanto,
la función del amor, que es amar y darse, tiene que llevarse a cabo forzosamente, porque si no sería un Dios que no actuaría. Y eso sería una imperfección en él. Por lo tanto, ese amor tiene que prodigarse, tiene que darse, tiene que salir. Y ese salir tiene que ser forzosamente en un ser semejante a él. No podemos pensar que Dios pueda amar a algo que sea desemejante de él, porque en primer lugar Dios no entraría en aquel ser. Dios es infinito y Dios es indivisible. Eso es otro punto que es importante. Por lo tanto, si Dios quisiera amar a un ser, el amar es darse todo. Entonces, ¿cómo puede haber un ser creado que pueda recibir todo el amor de Dios, o sea, recibir a Dios en sí? Y otra cosa, Dios quiere la correspondencia, pero la correspondencia debe ser al mismo nivel, o sea, al nivel del amor divino. Ahora Él quiere recibir amor divino. Ese es otro concepto que siempre estamos esperando que Dios nos dé. Uh-huh. Vamos y le pedimos, dame, dame, dame. Pero nunca se nos había ocurrido que teníamos que corresponderle, nosotros también darle de nosotros. Bueno, sí, cuando le decimos te amo, cuando le decimos te adoro, en fin. Pero pensamos que el te amo nuestro y el te adoro nuestro, o sea, todo lo que hacemos, pensamos que logra satisfacer esa ansia y esa necesidad de amor y de correspondencia que Dios tiene. Y nunca nos hemos puesto a pensar en esta diferencia de naturaleza y esta diferencia de amor y de gloria, de alabanza que le podemos dar. Sin embargo, pensamos que Dios le recibe, Dios le agradece, sí, infinitamente, pero no lo satisface. No lo llena, no lo colma de esa retribución que él quería. Pero eso lo empezamos a saber apenas hasta leer los escritos de Luisa. Uh-huh, así es. Uh-huh. Antes teníamos la idea de que eso es lo que él quería, y efectivamente es lo que él dejó dicho. Y bueno, de alguna manera está bien, él lo recibe con agrado, porque la criatura se esfuerza al máximo con tal de hacerlo, pero no es la parte que él espera, ¿no? Así que... Hay dos preguntas. Uh-huh. Dice Hermila, disculpe, ¿qué es el séptimo cielo? Madre Santa, ahora sí me la puso difícil. Lo podríamos poner o catalogar como extensión de verdades de Dios, verdades de su voluntad. ¿Hasta dónde conoció en el séptimo cielo? No le puedo decir exactamente, pero conoció muchas más verdades de Dios, de la divina voluntad, que por ejemplo las que conoció San Pablo, porque San Pablo nada más es elevado, según esto, hasta el tercer cielo. Si lo pusiéramos así, nada más como es una forma de decirlo. En el tercer cielo, San Pablo conoció 3 verdades de la divina voluntad, 3 verdades de Dios. San Juan logra conocer 7 verdades de Dios. Pero eso es una forma de poderlo dar a entender, no quiere decir que así sea, así que no me lo crea. Simplemente que quede como un ejemplo. No sabemos exactamente, pero es conocimiento, eso sí. Y dice Edith, ¿vamos a ir a los momentos donde Jesús vive sus estados? Claro. O sea, la divina voluntad... Bueno, otra vez ya volví a meter la divina voluntad. O sea, Jesús tiene la capacidad de podernos llevar a ese momento, como llevaba a Luisa a diferentes momentos de la historia. Él lo llevaba a ver su pasión, él lo llevaba a ver los males del mundo, él lo llevaba a ver castigos futuros,
O sea, él hacía de Luisa, o sea, llevaba a Luisa a diferentes momentos de, no puedo decir de la historia, porque la historia en el futuro no es historia, ¿no? Pero diferentes momentos de vida de la humanidad. Así que sí es dentro de este llevarnos con Dios, unirnos con Dios, nos podemos situar en el punto que queramos. Dice Sonia, pero a lo mejor ya quedó aclarado. Dice, Dios nos ha creado por amor, para amar. Ese es el querer de Dios, recibir su mismo amor. Así es. Le dice Jesús a Luisa, aquí sí ya es vivir en la divina voluntad. Dice, vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Y a donde yo quería llegar, o sea, con todo esto que hemos expuesto, es a que esta necesidad, le voy a poner, de naturaleza de Dios, se resuelve cuando el Verbo se hace carne. Porque el Verbo es Dios mismo, el Verbo tiene las mismas características de Dios, tiene todo, y en él puede ser expuesto todo el amor divino, y él puede pagar con amor divino. Lo único que el Padre no le da a Jesús es el acto de ser Padre. La paternidad Dios se la reserva. Y esa paternidad le viene del germen de la fecundidad divina. Esa no se la comunica al Verbo. ¿Sí? ¿A quién se la comunicará? María. Muy bien. Porque si el Padre no se comunica todo, entonces no está amando en plenitud. Por lo tanto, eso lo tiene que poner en alguna criatura y lo pone en María. Que esa María es la segunda humanidad que Dios piensa desde toda la eternidad, junto con la humanidad suya propia, que es Jesús, y ahora piensa en la humanidad de esa madre que ese Jesús va a tener en la creación, en la extra de Dios, ¿no? Bueno, en fin, esa es como la meta de Dios, llegar a tener a una criatura total y absolutamente igual que Él y poder amarla en plenitud y ser amado en plenitud. Y después quiere difundirlo, multiplicarlo, no se quiere quedar nada más con la figura de el Verbo encarnado, sino quiere comunicarlo. Y ahí es donde entran las palabras de Jesús, yo en ellos, tú en mí, para que ahora sí ellos formen unidad con nosotros. Y bueno, pues no entramos en el tema, perdón. No entramos en el tema. Van a ser como 20 programas, yo creo. 20 años. Vamos nada más a poner las bases, ¿no? Para que se entienda qué es vivir en la divina voluntad. O sea, pero ahorita era necesario como cimentar, como dijimos al principio, hacer los cimientos de este don que nos quieren dar, pero ponerlos dentro de nuestra madre iglesia, o sea, no lo podemos separar. Y como hay mucha duda, muchas, no sé, contras, entonces por eso es que decidimos empezar por aquí, que aunque quizá ya muchos de ustedes ya lo sabían, pero hay muchas personas a las que esto les va a servir porque nunca han tenido noticia de este tipo de planteamientos, ¿no? Y recordar las cosas nos da más, porque de repente pensamos que nos acordamos de todo, pero cuando lo volvemos a escuchar, así es. Llenan huecos. Vienen cayendo veintes, como dicen, ¿no? Así que, pues, no sé si hay alguna otra pregunta, o son nada más comentarios. Sí, son comentarios. Nada más les agradecemos todos sus comentarios y saludos. Sí, gracias a Sonia, hasta Argentina. No los Sonia. leemos todos porque duraría el doble el programa. Sí, ahí está Sonia Panich. Bendiciones, hermanos, desde la Patagonia, Argentina.
también de Wow. Brasil. Qué bueno. De veras, nuestra unión con usted por todo lo que está pasando ahorita allá en la Patagonia y en general en Argentina, aunque también es en el mundo entero. Pero todo esto que está sucediendo es esa gran batalla que existe en la actualidad, que es una batalla no de personas, sino es una batalla de espíritus. Aquí es donde se cumple aquello que dijo San Pedro, que nuestra batalla no es contra el hombre, sino es contra los espíritus que pululan en el aire, los espíritus malignos que pululan en el aire. Y no se entiende de otra manera, o sea, los actos que estamos viendo son verdaderamente, no sé cómo decirlo, satánicos. Pero en la divina voluntad hará su trabajo en personas como usted, si quiere vivirla, y él tomará esos actos para ir tratando de, no sé cómo decirlo, de solucionar esto. Probablemente algunos de ustedes conozcan un pequeño escrito que se hizo hace tiempo, que le pusimos Te atreverías. Y bueno, no está de más que lo buscáramos, o es más, lo vamos a poner en la página de Tercer Fiat. Sí está en la página el Te atreverías. Lo vamos a poner para que lo lean. Es interesante porque es la historia de esta lucha entre el demonio y Dios. Una lucha que al principio se lleva a cabo en un campo de batalla que se llaman ángeles, y una vez que el demonio ya no es derrotado allá, ahora se lleva en un campo de batalla que se llama seres humanos. ¿Sí? Así que bueno, dice, entonces Dios quiere que seamos perfectos como Él, o sea, ser dioses. Sí, pero dioses con Dios. No dioses sin Dios, ¿sí? Dioses con Dios. No sé, o sea, alguna otra cosa. Yo creo que no. Lo que podamos, los comentarios que requieran de una respuesta, los pondremos el miércoles en Verdades Divinas, ¿sí? Y pues amigos, muchas gracias. Alejandra, gracias por estar en nuestra mesa redonda. Gracias. Alejandro, Gracias, muchas gracias. Ale. Y Gracias. pues nos vemos aquí en el próximo programa.